Hola a todos, ¿qué tal? Soy Sergio, entrenador del Club Atletismo Seseña y hoy en el manual de entrenamiento vamos a hablar de la tendinitis anserina, más conocida como la pata de ganso. Y bueno, vamos a seguir un poco el hilo de los vídeos anteriores donde empezamos hablando del entrenamiento de fuerza a baja velocidad de ejecución, a continuación el pie y la fascitis plantar, el último vídeo sobre los isquiotibiales y hoy vamos a hablar de una lesión muy común en corredores en la rodilla, como digo, la tendinitis de la pata de ganso. Vamos a ver por qué se llama pata de ganso, vamos a ver la musculatura que lo forma y ya os digo que tiene una característica principal que hace que esta lesión sea un tanto particular. Así que bueno, vamos a ir viéndolo y seguro que lo vais a entender mucho mejor. ¿Qué es la pata de ganso? La pata de ganso es una tendinitis. Cuando hablamos de tendinitis de tendón viene de tendinitis, es inflamación del tendón. Bien, pues la tendinitis de la pata de ganso es una lesión inflamatoria de los tendones de tres músculos que se insertan en la cara interna de la rodilla: el semitendinoso, el sartorio y el grácil o recto interno. Y esta es la principal particularidad que tiene esta lesión, ya que, como os digo, es la inflamación del tendón. Cuando hablamos de tendinitis es inflamación del tendón. Tenéis que ver que el tendón es un tejido conectivo que une músculos con hueso. En este caso, la particularidad que tiene es que los tres músculos, el tendón que une el músculo con hueso, su tendón va a parar al mismo sitio, a la cara interna de la rodilla, digamos por debajo de la rodilla, en la tibia. Esto hace que al final estos tres, deberían ser tres tendones, bueno, se engrosan formando un solo tendón que une al final los tres músculos, semitendinoso, sartorio y grácil. Y esto hace que, bueno, como vais a ver a continuación, la descompensación o una mala función de alguna parte de la musculatura hace que al final haya dolor o molestia en esta parte interna de la rodilla, que, como digo, es el punto donde se insertan o se unen estos tres músculos en el mismo punto del hueso, en la tibia concretamente, por debajo de la rodilla. Todo esto lo vamos a ir viendo a continuación. El punto de dolor, como os digo, por debajo de la línea articular de la rodilla. Y bien, muchas veces se confunde con lesión de menisco. Y bueno, vamos a ir viendo un poco cuáles son las principales características de esta lesión y por qué se produce este dolor, y sobre todo vamos a cómo reconocer el dolor de la tendinitis anserina o tendinitis de la pata de ganso. Bien, los síntomas característicos se realizan sobre todo en movimientos donde haya una flexión o una extensión de la rodilla, subir escaleras, ponernos en cuclillas, bueno, en deportes, cualquier deporte donde esté involucrada la carrera o saltos, pues puede incrementar el dolor en este punto, que como veis es la cara interna de la rodilla, ¿vale? Un poco por debajo, sobrepasa la rodilla y bueno, es un dolor muy punzante en algunas ocasiones y que, como digo, limita bastante tanto la vida cotidiana como la práctica deportiva. ¿Por qué se llama pata de ganso? Bueno, pues un poco esta gente que estudia la anatomía o que, bueno, pues ha visto que cuando han abierto rodillas o intentando reparar alguna lesión, o bueno, gente que estudia la anatomía, ha visto que esta pata de ganso, este tendón que une los tres, tiene una cierta similitud o un supuesto parecido a la pata de un ganso. De ahí que esta lesión o este punto lo llamen la pata de ganso, que, como veis, une estos tres músculos, que ahora vamos a ver cómo el origen de cada uno de estos músculos es distinto, pero como veis su inserción es en el mismo punto. Anatomía de la pata de ganso. Bien, pues como os he comentado, consta de tres músculos: el sartorio, el grácil y el semitendinoso, y como veis se insertan los tres en el mismo punto de la rodilla, por debajo de la rodilla, en la cara interna, en la tibia concretamente. Y bueno, vamos a ver cómo es verdad que todos tienen movimientos también de la cadera, por tanto
Todos nos dicen que su origen está en la pelvis, sobrepasando casi en todos la articulación de la cadera. Ya nos dice que tiene movimientos o que tiene función, los tres músculos tienen función sobre la cadera. Pero lo principal es, como os digo, y donde se causa la molestia es en este punto de inserción de los tres músculos, que es en la cara interna de la rodilla, concretamente la tibia. Bien, el sartorio es el músculo más largo del cuerpo. Su origen, como digo, está en la cresta ilíaca, sobrepasa la cadera y se inserta en la parte anterior de la tibia, sobrepasando la rodilla. Este es el punto donde se insertan los tres músculos. Y bueno, vamos a ver porque el sartorio es también conocido como el músculo del sastre, y bueno, lo reconocen o lo llaman músculo del sastre porque sus funciones es la de abduce la cadera, abre la pierna desde la cadera, flexiona la cadera, rota externamente la cadera y flexiona la rodilla, adoptando una posición con la pierna cruzada, que supuestamente era la posición que adoptaban los costureros, los sastres, para realizar su trabajo. Como veis, estos son los músculos principales, estos son los movimientos principales o las funciones principales que tiene el músculo sartorio. Como digo, es el músculo más largo del cuerpo. Abrir la pierna desde la cadera, flexionar la cadera, rotar externamente y flexionar la rodilla. Otro músculo, el grácilo recto interno, que como digo también forma la pata de ganso. Pues bien, se origina en el pubis, como veis, sobrepasa la cadera, y en la rodilla, pues como os digo, vengo adelantando, pues se inserta en el mismo punto que lo hacía el sartorio, ¿vale? De esta manera, como os digo, forman un tendón engrosado donde, bueno, estos tres deberían ser tres tendones que se insertan en cada punto del hueso, de la tibia en este caso, pero no, en este caso se insertan los tres en el mismo punto. Músculo grácil, bueno, pues la rodilla es un potente flexor de rodilla, es un rotador interno de rodilla. Sobre todo esta rotación interna le hace siempre que haya algunos grados de flexión de rodilla, no se puede hacer con la rodilla completamente extendida. Y luego en la cadera realiza una rotación y aducción, cerrar la pierna, pero son funciones más débiles y que las hace acompañando a otra musculatura, pero no son su función principal. Bien, y el semitendinoso, bueno, pues los que habéis visto el vídeo anterior, el semitendinoso forma parte de la musculatura isquiotibial. Los que habéis visto el vídeo anterior de los isquiotibiales, pues ahí hablo concretamente de todo lo que necesitáis saber sobre el semitendinoso. Su función principal es la de flexionar la rodilla, ayudar al glúteo a extender la cadera. Y bueno, su origen está en el isquión, ¿vale? Y se inserta pues en la tibia con los otros dos músculos que hemos hablado anteriormente, el sartorio y el grácil, formando esta pata de ganso. ¿Por qué se produce la tendinitis de la pata de ganso? Bueno, pues hasta ahora todo lo que hemos visto en el vídeo es un poco cosecha propia, pero ahora aquí, a partir de aquí, ya es todo investigación, ya es ir investigando por qué se produce esta lesión. Y bueno, lo que he encontrado, es más, aquí os pongo la referencia de este estudio que he encontrado en PubMed. Y bueno, sobre todo lo que hablan es que las principales causas de lesión de la pata de ganso es en principiantes, en corredores principiantes que se aventuran a la carrera de larga distancia, que además tienen sobrepeso. Pues han visto que estos atletas o estos deportistas son bastante propensos en padecer esta lesión de la tendinitis de la pata de ganso. Y luego lo que se ha visto es que sobre todo las mujeres, es una lesión que se produce más en mujeres que en hombres. Y la causa, o se cree que la causa, es porque la mayor anchura que tiene la pelvis o la cadera de la mujer provoca lo que llaman un ángulo Q, que hace que esta tibia, este fémur que une con la tibia, formen este valgo o son más propensas a este
valgo de rodilla, ya que bueno, los hombres al final, al tener una pelvis o una cadera más estrecha, pues este ángulo es menor. Desequilibrios musculares, pues bueno, como os he comentado, es la principal causa de la tendinitis de la pata de ganso. Se ha visto como los isquiotibiales tensos, acortados, rígidos, ejercen una presión adicional sobre los tendones, entonces se ha visto que unos isquiotibiales tensos o tensionados y una musculatura de los cuádriceps débil, pues provoca esta inestabilidad de rodilla, que a su vez ejerce una presión en esta musculatura que forma la pata de ganso. Y los músculos aductores y extensores débiles, como se ha visto como esta musculatura de glúteo medio, glúteo mayor débil, y una musculatura de los aductores tensionada, pues también provoca esta lesión o esta tendinitis, esta presión en esta parte interna de la rodilla, donde se insertan los tres músculos que os he comentado anteriormente, formando la pata de ganso. Y sí, debilidad en la cadera y pie pueden causar tendinitis de la pata de ganso. Como os pongo aquí, todo lo que pasa en la cadera o el pie afecta a la rodilla. Al final, la cadera es un poco quien está en medio, quien separa la parte superior de la parte inferior del cuerpo, y el pie, como digo, es la única parte del cuerpo que entra en contacto con el suelo a la hora de ejercer fuerza en la carrera o simplemente para el patrón de la marcha. Y bueno, aquí vemos, os he puesto esta imagen aquí a la izquierda, donde vemos esta chica donde corre con una pelvis totalmente estable, donde no tiene valgo de rodilla, no hay pronación del pie. Y por el otro lado, en el lado derecho, vemos esta chica donde tiene este valgo de rodilla, esta pronación del pie. Todo viene a consecuencia de esta inestabilidad de la pelvis y esta pronación del pie, y aquí tiene, digamos, que la rodilla, que es quien al final la afectada de una mala mecánica de esta cadera, de esta pelvis y de este pie. Esto lo tenéis que tener muy claro, que tanto el pie como la cadera son fundamentales a la hora de estabilizar nuestro gesto en carrera, y que todo lo que, si no funciona bien la cadera y no funciona bien el pie, es muy probable que tengamos lesiones de rodilla, pero también de isquiotibiales. Bueno, en definitiva, todas estas lesiones tan propensas en corredores como tendinitis o sobrecargas. Desequilibrios musculares, como os he comentado anteriormente, la pronación del pie, cuando estos músculos que controlan la pronación y la supinación del pie, pues no hay un equilibrio adecuado, hace que este pie caiga a pronación o supinación, y al final, pues de alguna manera también provoque esta tensión en esta cara interna de la rodilla, donde se puede inflamar el tendón este que llamamos de la pata de ganso. Y como os digo, al final el pie es muy importante también para equilibrar o sobre todo evitar lesiones de rodilla. Aquí aductores tensos y abductores débiles. Aquí lo he puesto un poco, os he cambiado de color la D y la BD para un poco también diferenciar. Aductores, siempre que hablemos de aductores con D, significa cerrar. Y cuando hablamos de abductores BD, hablamos de abrir. Bien, pues los músculos aductores, los que se encargan de cerrar, en este caso de encerrar la pierna desde la cadera, cuando hay tensión en esta musculatura aductora, en esta musculatura que cierra la pierna desde la cadera, y hay debilidad en los abductores, la musculatura que se encarga de abrir la pierna, como son el glúteo medio, glúteo mayor, fundamentalmente. Cuando hay debilidad de este glúteo medio, glúteo mayor y tensión excesiva en los aductores, puede provocar esta tensión en esta parte de la pata de ganso, en este tendón, como digo, que une los tres músculos que forman la pata de ganso. Y bien, y como conclusiones, pues la tendinitis de la pata de ganso es una lesión inflamatoria de los tendones de tres músculos que se insertan en la cara interna de la rodilla: el semitendinoso, sartorio y grácil o recto interno, que se llama.
Las mujeres son más propensas a esta lesión, ya que tienen caderas más anchas y eso lleva, o es más probable que lleve a un valgo de rodilla. Y los corredores principiantes en la carrera y con sobrepeso son factores muy importantes a la hora de comprar papeletas para tener esta lesión. Desequilibrios musculares, exceso de pronación y valgo de rodilla son aspectos a tratar de cara a prevenir esta lesión, que como ya os digo, bueno, siempre que hablamos de lesiones hay que intentar solucionarlas con un profesional fisio y traumatólogo. Y luego, pues bueno, es importante sobre todo corregir estos desequilibrios. Me atrevo a decir que para evitar lesiones en corredores, sobre todo hay que poner mucho interés y fortalecer sobre todo lo que es el pie, toda esa musculatura tibial anterior, posterior, peroneo largo, corto, y toda la musculatura de la cadera, glúteos, piramidal, banda iliotibial, aductores. Yo creo que al final todo lo que pasa en la cadera y en el pie afecta o tiene una importancia mayor en cómo podamos evitar en la medida de lo posible las lesiones como corredor. Entonces, bueno, pues esto es todo. Como digo, espero que os haya gustado. Seguiré haciendo más vídeos. No sé si seguiré haciendo algún vídeo sobre lo que sigo haciendo, sobre lesiones, musculatura, o a lo mejor me centro un poco más en algún vídeo sobre entrenamiento. En cualquier caso, iré haciendo algún vídeo según me vaya apeteciendo. Y bueno, espero que os guste, que os sea útil. Y nada, como digo, seguiré haciendo algún vídeo más. Espero que os guste. Un abrazo y muchas gracias.